Ya está enlazándolo. Ok. ¡Qué guapo dibujo! Ok, ya estamos. Hola, muy bonita noche, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a Expo Encuentro Medicina Tradicional y Terapias Complementarias. Para mí es un honor presentarles a estos dos personajes, pero voy a empezar yo con mi hermana, que es co-creadora de Expo Encuentro Medicina Tradicional y Terapias Complementarias. Sin ella, esta gran magia no podría, pues, estar aquí presente día a día con nosotros, con todas las transmisiones que tenemos, talleres, cursos, y demás en todos los días, clases de yoga, en fin, muchísimas cosas. Y hoy tenemos también a un invitado especial, pero se los va a presentar Pau, mi queridísima hermana, que también es sonoterapeuta de cuencos tibetanos. Muchísimas gracias, Pau, por estar aquí. La licenciada Paola Lisset Acosta Campos. Bienvenida, Pau, adelante. Ay, hermanita preciosa, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, acompañando. Estamos muy agradecidas por la presencia de nuestro querido abuelito Olin Yolotzin Nahui Chimala Redondo Díaz. Nuestro abuelito, bueno, ¿qué podemos decir? Pues que nos ha compartido un cachito de su corazón, nos ha compartido tanta sabiduría a lo largo de, pues desde que salimos a la luz con esta plataforma que la compartimos con todo nuestro amor también. Voy a comentarles brevemente que nuestro querido abuelito es guardián de fuego, caminante de las tierras originarias del SEM Anáhuac, es portador del bastón de abuelo de conocimiento. Esto es responsabilidad de preservar y difundir las ciencias toltecas y mexicas. Es médico tradicional por herencia familiar, educado en las medicinas por Anselma Castillo, abuela materna, abrazado por las abuelas y abuelos de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Es cofundador del Círculo de Abuelos de Conocimiento del Sexto Sol de Quetzalcóatl. Es cofundador del Círculo de Danzas Sol y Lunar, miembro del primer Círculo de Tlactocan, Cuatlibalam, fundador y presidente de Médicos Tradicionales, Asociación Civil, fundador y presidente de Medicina Tradicional Mexicana, Asociación Olipatli, facilitador de Medicina Tradicional Mexicana, Herbolaria, Fitofármacos y Fitoterapia en el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Además es socio fundador y director nacional de Medicina Tradicional Mexicana en la COFEMITES Mundial. Abuelito, es un honor tenerte aquí. Todos los días nos compartes la cuenta calendárica. Para nosotros es algo bastante enriquecedor y pues muy orgullosos de formar parte también de ocupar ese pedacito en tu corazón que abarca a tantas y a tantas personas que también te aman y te siguen. Entonces, pues el foro es tuyo, abuelito, adelante. Gracias, mil gracias, buena tarde, buena noche, porque con esto de los cambios de los horarios, pues ya esto aquí donde estamos ya está oscuro, ya es de noche, algo que luego se nos olvida. De repente decimos buena tarde y el sol todavía está en lo alto. Y luego alguien inventó por ahí que es tarde noche. A lo mejor como a las 12 de la noche van a decir es noche madrugada, ¿verdad? Digo, ya ven cómo son los comunicadores que ahora inventan cada palabrita, que bueno. Pues gracias, muchas gracias por la presentación. Yo simple y sencillamente soy un Macehual, un aprendiz de toda esta magia que nos dejaron nuestros abuelos, los que supieron escribir, los que no supieron escribir, aquellos que solamente nos lo transmitieron de su boca a nuestra oreja, a nuestro oído, y pues la responsabilidad de preservar nuestra cultura es algo que debemos de tener latente todos, aunque no todos así lo hacemos. Y es muy difícil descubrir que hay gentes en el extranjero, que vienen del extranjero y que se interesan más por nuestras culturas que nosotros mismos. Es algo que a veces nos pega en el corazón, pero nos anima para que lo hagamos y compartamos el conocimiento con más razón. Y pues muchas gracias, vamos a iniciar con ustedes, gracias a todos los que están presentes.
Pido permiso y agradezco al dador de la vida, sus rostros y corazones, y si tengo alguna falla o alguna cosa que no sea conveniente para ustedes, de antemano ofrezco mis disculpas porque lo que Paola, Brenda, cofundadoras de Expo Encuentros Medicina Tradicional y Terapias Alternativas, pretenden es difundir más ampliamente todo aquello que ha sido mal visto durante mucho tiempo por la ciencia médica. Recuerden que fuimos relegados nosotros como simples brujos, curanderos, hierberos, y la ciencia de la medicina ancestral que nosotros tenemos durante siglos ha sido preservada precisamente por aquellos que incluso no sabían leer y escribir, como nosotros hoy lo escribimos y lo sabemos hacer, pero sin embargo mantuvieron durante todo ese tiempo, hasta el día de hoy mantienen en pueblos, barrios, ciudades, la medicina, la salud, perdón, del pueblo, de la gente que se acerca a nosotros y le damos un tratamiento pues más específico porque no solamente miramos el cuerpo, su enfermedad, miramos también su corazón, su alma, su espíritu y trabajamos en estos 4 espacios. Y con el permiso, vuelvo a repetir, de aquel que todo lo es, vamos a hablar un poquito de la educación que existía en el Anáhuac. La educación, no solamente nosotros éramos agricultores, así como las chinampas estaban partidas en diferentes secciones y direcciones, también la educación en el Anáhuac estaba partida en varios espacios y aspectos. Se iniciaba en casa por los padres y los abuelos y se continuaba en las escuelas públicas. En el hogar, que era donde nosotros, y es donde nosotros recibimos la educación, no en las escuelas. Ahora, los padres mandamos a los hijos a las escuelas para que los eduquen, porque nos cuesta mucho trabajo educarlos nosotros. Anteriormente, de los 0 a los 6 años, padres se dedicaban a enseñar a sus hijos todo el bienestar que debería de existir en una persona. Los educaban con amor, en armonía y les enseñaban la alegría. Al término de esos 6 años llevaban al Cuicacali, al Telpochcali, y pues le decían al Temastiani, al encargado, aquí te traigo esta piedrita de jade, es muy bruta, y yo, bruto también, no he sabido esculpir una figura de ellos, no he podido sacar una figura de su corazón, vengo a encomendártelo, para que tú, con tu conocimiento y sabiduría, saques una figura que se vea, que reluzca, que resplandezca y que brille como un sol. Y ahí los dejaban durante 6 años, hasta los 13. Ahí estaban ellos aprendiendo. Los padres no se preocupaban por la alimentación o vestimenta de sus hijos. Claro, tenían que hacer un apoyo en los primeros años para llevar semillas que pudieran servir para alimentarlos. Pero lo fundamental del Telpochcali, el Ilpochcali y el Cuicacali era enseñar a los jóvenes a ser autosuficientes en todos y cada uno de los sentidos. Se les mantenía ahí hasta los 13 años porque a los 13 años tanto el varón como la mujer dejaban de ser niños y pasaban a ser hombre y mujer. La mujer ya menstruaba, el niño ya eyaculaba, ya había posibilidades de formar una nueva vida. Entonces dejaban de ser niños y se convertían en mujer. Y todo lo aprendido en el Telpochcali, en el Ilpochcali, servía precisamente para eso, para darse cuenta de que ya no adolecían de nada, que ya eran aptos para tener una vida individual.
Y ya a esa edad se les hacía una ceremonia donde se les entregaba al uno sus armas y a la mujer el fuego. Y hablo de las armas no como las especies de guerra que hoy conocemos, no. Las armas eran aquellos instrumentos con los que iban a trabajar. Si él venía del Calmeca, de los labradores, pues le entregaban las herramientas para labrar, de los agricultores, de los artesanos, en México antiguo, el arte plumario era esencial. Y bueno, pues también si venían de el espacio de los escritores, ¿sí? Aquellos que sabían escribir, porque todos sabían escribir, pero aquellos que lo hacían con tal magnitud que todos lo podíamos leer. A todos les entregaban sus armas, incluyendo aquellos que iban de el calpultín de los médicos tradicionales. También les entregaban sus herramientas, ¿sí? Y les daban opción de ir a sus casas o de continuar con sus estudios. Y aquellos que decidían continuar los estudios iban al Calmecac. El Calmecac con la hilera de casas no es el tener muchas casas. Era donde de cada población se conjuntaban los más sabios para poder educarlos en las diferentes especialidades que tenían, tanto en las artes como en los oficios, incluso en la política, en la ciencia, en la astronomía, en la astrología. Y les daban esa oportunidad de poder ser mejores día tras día. Y no importaba si en un momento determinado eran sus padres jornaleros, agricultores, ellos podían aspirar a hacer otra cosa. Y tampoco había esa circunstancia de que aquí estaban los ricos y allá los pobres. En el Calmecac estaban solamente aquellos que deseaban, querían estudiar, aquellos que tenían esas ansias de progresar. Y bueno, ya una vez que terminaban en el Calmecac, también podían quedarse para hacer una especialidad. Por ejemplo, algo que me agrada mucho, que es la medicina, pues ahí se especializaban en ser la Tleimasia Guatiani, en la partería, en el Texoxotla, el cirujano, ¿verdad? Por decir nada más algunos de las especialidades, pero había más de 40 especialidades médicas, todas con su bagaje de cultura de todas las 10 culturas que había en el centro de la República. Entonces, imaginémonos cuánto. Y algo más importante, no invertir un solo centavo como lo hacemos el día de hoy. No hay que pagar educación, aunque dicen que es gratuita. En aquel entonces, la educación sí estaba institucionalizada. Para esto, bueno, pues los diferentes poblados y sus pobladores ofrendaban una especie de impuesto, que era una parte de las semillas de sus cosechas, que no solamente servía para los educandos, sino servía para que en las épocas de sequía, todos los pobladores de los diferentes calpultin o calpulis no padecieran hambre. Había una previsión padrísima, ¿verdad? Esto tenía que ver también con parte de la funcionalidad del gobierno, que algunos decimos que es un gobierno socialista, aunque si lo vemos más a fondo, era un gobierno comunista, un gobierno comunitario, más que comunista, comunitario, donde todo era común para todos. El otro punto de vista importante es la familia, porque la familia es la base del calpulli y esa se organiza de igual forma de gobierno. Si un individuo no se arraiga, no se integra a un calpulli de forma definitiva. Esto es, en la familia todos trabajamos de manera colectiva para poder realizar mejor las labores que se precisan. Tanto los varones como las mujeres tenían una asociación en la cual cada uno hacía las labores que le correspondían.
Y no importaba la sexualidad, o sea, no importaba si era hombre o mujer, si le correspondía en ese momento realizar una actividad, la tenían que ejercitar. Por eso, la familia era muy importante, punto básico de todo tipo de gobierno. Y el gobierno también estaba conformado desde el punto de vista familiar. Nadie es importante, todos somos importantes. Ujú. En el hogar, bueno, vuelvo a repetir, se les enseñaba el respeto, las buenas costumbres, los hábitos de la limpieza, el orden, la cooperación de las labores en el hogar. Se les enseñaba los oficios, la siembra, el telar, el bordado, el trueque y todo lo relacionado con la interacción de las demás personas. Se enseñaba en casa por los padres, los hermanos y los abuelos mayores. Esto, Fray Andrés de Olmos en 1535 lo dejó plasmado en la Huehuetlatoli. El mismo Fray Andrés de Olmos también quedó impresionado por la forma de gobierno, y lo veremos un poquito más adelante. Él en la casa habla de algo que no veía en la Europa de la cual él provenía. Allá en Europa, pues las labores estaban destinadas para las clases bajas y las clases privilegiadas o las clases altas eran quienes mandaban por decreto divino. Aquí no, aquí todos éramos idénticos porque compartíamos una espiritualidad idéntica y sabíamos que el Tloquenahuac, el Señor del Junto y el Cerca, nos había hecho similares a hombres y mujeres, complementarios, no contrarios, como lo hacían en la Europa antigua, y lo siguen haciendo, ¿sí? Y bueno, la escuela para los jóvenes entre los 3 y 16 años no eran mixtas, estaban separadas. En el Telpochcali se les enseñaba a los jóvenes el arte de la guerra, el arte de guerrear contigo mismo, usar y fabricar tus propias armas. Si voy a hacer una casa, pues necesito yo crear una arma que me permita limpiar el árbol con el cual voy a hacer los postes o los castillos donde voy a fincar mi casa. Sí, esas eran las armas, no era la guerra en sí, porque teníamos un punto de vista distinto a la guerra. Nosotros no teníamos ese instinto de asesinato que existía en la Europa y también en África, en la China y bueno, en todos los demás espacios. Aquí se nos enseñaba en la casa, en el Telpochcali, la historia del pueblo, de cómo se había desarrollado, cuál había sido su caminar, de dónde se había obtenido todas y cada una de las enseñanzas que se les daban. Había disciplina, sí, una disciplina con la cual se tenía que desarrollar todos y cada uno de los sentidos. Se trabajaba mucho en la memoria, ya que también había porteadores, gentes que llevaban un mensaje de un pueblo a otro y aprendían las palabras que tenían que repetir y el mensaje llegaba tal cual. Mañana viene el Tlatoani a las 4 de la tarde y estará en el centro del pueblo. Y no como ahora, ¿no? Que ahora mandamos a los chavitos y le decimos, mira, dile a mi vecina que mañana voy a ir a llevarle sus tortillas. Y llega a la casa de la vecina y le dice mamá que a lo mejor mañana viene, pero quién sabe si pueda, ¿eh? No se lo aseguro. Y así todo se distorsionaba. No, en aquel entonces se trabajaba en la disciplina para que todo fuera tal cual. Y en esa disciplina también se aprendía la historia del pueblo, para que la contaran tal como estaba escrita en los anales. No se iba inventando la historia conforme iban transcurriendo los gobiernos. No, o conforme iba pereciendo el Tlatoani y el gobernante. No se aprendía la historia tal cual era, como las cosas son, como son. Había iniciación en el arte de observar el tiempo, esto es, ir haciendo el tonalama, la cuenta, el amarre, la unión de los días, en la elaboración de los códices, el tlacuilo, el que en una hojita de 25 por 25
de papel amate, ¿no? El árbol machacado, lavado en el agua, se iban pintando y los colores tenían una preservación que hasta la fecha siguen siendo tan legibles como en aquel entonces. Se les enseñaba la organización social, el culto a la divina y la forma correcta de hablar. En nuestras lenguas antiguas no existe una sola palabra ofensiva. Todos eran palabras que nos permitían ensalzar a la otra persona. En la casa de canto, ¿sí? Que su nombre actual son los faros, ¿sí? Eso fue lo que fue el Cuicacali, la casa de canto. También entre los 7 y los 12 años se aprendían danzas, ceremonias, se reunían los jóvenes y adultos después de sus labores para practicar cantos, danzas, convivir y tener una vida social. Parte de la enseñanza era compartir con todos y cada uno de los vecinos o avecindados lo que estaba teniendo como vida. Recordemos y tengamos en cuenta que para nosotros las veintenas eran muy importantes y cada 20 días, como los 20 dedos de nuestras manos y pies, cambiaba esa veintena para poder tener una vida social y teníamos trecenas. ¿Eh? En cada una de las trecenas se iba viendo cuáles eran las energías potencializadoras de cada uno de los que nacían en ese tiempo, ¿sí? Entonces el Cuicacali funcionaba como escuela y sitio de reunión social con actividades del Calpul y de la comunidad como unidad. Por eso decía yo que en nuestro antiguo, más que gobiernos socialistas, eran comunistas porque se manejaba todo como unidad hasta la llegada de los españoles. E incluso en la actualidad, muchos de los virreyes españoles le dejaron a los pueblos con su tierra comunal, aunque ahora pues ya aparecieron títulos de propiedad, pero no, siguen siendo como unidad, ¿sí? A las niñas entre los 13 y 16 años se les enseñaba a perfeccionar el bordado y el telar. Se les enseñaba la economía familiar, el arte del trueque, porque las mujeres generalmente eran quienes vendían y compraban en el tianguis. El tianguis, el gran mercado donde se vendía y compraba todo, funcionaba cada 5 días. Cada 5 días se abría el mercado y cada 5 días la economía se manejaba de manera más ágil. Ahí había mercaderías de todas las regiones de América, o el Sem Anáhuac, como lo conocían nuestros abuelos. A las mujeres se les daba esto, ya que los hombres eran quienes iban y traían toda esa mercadería. Y en ocasiones los mercaderes mismos, los postecat, ¿sí? Eran los comerciantes, eran quienes servían como embajadores de cada uno de los pueblos. Por lo tanto, el postecat tenía siempre un espacio donde se cultivaban alimentos que solamente él consumía, ¿sí? Bueno, él y los ayudantes. A las mujeres también se les enseñaba que el trueque tenía que pasar cuando había una controversia por el conocimiento del abuelo de la zona, que era quien decidía si el trueque estaba bien hecho o estaba alguien tratando de abusar. Y su palabra era como palabra de ley. Si el abuelo decía es injusto, era injusto y se rehacía el trueque. Y si el abuelo decía que era justo, el trueque quedaba como tal. Y ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, quedaban de acuerdo. No había encono, ¿sí? Simplemente porque tenían disciplina. Uh-huh. Y bueno, las mujeres también observaban el cielo, pintaban códices, elaboraban flechas y escudos para la caza y la guerra. Quiero pararme un segundo para decir que la guerra aquí era de una forma diferente a la guerra que tenían los europeos. Los europeos llegaban a cualquier hora, atacaban, diezmaban, asesinaban a los pueblos a los cuales querían
según ellos, conquistar, más bien devastar. Aquí las guerras, y esta es parte de esa arte que tenían nuestros pueblos, eran concertadas. El pueblo mexica llegaba, primero mandaba a su representante, a su embajador, a decirles que los iban a atacar en tal día, tal hora, ¿verdad? Y entonces se armaban los dos grupos. Y por un lado había 100 y por el otro había 100. No era de que hoy voy a llevar a 10,000 y tú vas a tener a 10,000. No, era a partes iguales. Tanto uno como el otro pueblo tenían las mismas oportunidades de vencer y de perder, pero no llegaban a matar a la gente. La gran importancia del arte de la guerra era poder tener un mayor número de prisioneros. ¿Por qué? Pues porque esos prisioneros eran conducidos al pueblo vencedor y servían como mano de obra durante un tiempo determinado también en el concilio entre ambos pueblos. Y una vez que se practicaba eso, el pueblo vencido pues pagaba una ofrenda económica en especie, semillas, en especie, conocimiento, plantas de sabiduría y a los mismos médicos o sabios, clanatinis, que iban a dar la enseñanza que ellos tenían hacia el pueblo vencedor, sí. Entonces era una práctica distinta y diferente y no se peleaba en la noche, no se peleaba a escondidas, eran cara a cara, frente a frente, y quien era más ágil, más astuto, era el vencedor. En las guerras actuales, pues ni te avisan, y ahí va el balazo. Y en la Europa de aquel entonces, pues llegaban ellos y no les interesaba si eran niños o ancianos, ellos arrasaban. Entonces había una guerra distinta y diferente, una manera de verla, de practicarla. Y creo que eso también fue uno de los factores por los cuales los españoles lograron vencer a los pueblos originarios de aquel entonces. En el Calmeca, que era una escuela de estudios superiores como las universidades actualmente, pero decía yo que era gratuito y entraban solamente quienes habían demostrado en el Telposcali y el Poscali que tenían inteligencia suficiente para estudiar con mayores conocimientos, o sea, no importaba si eras rico o no, ¿sí? Lo que importaba era que tú tuvieras la inteligencia suficiente como para poder estar ahí. Y bueno, de los 17 a los 20 años o un poco más estudiaba para Tlacuilo, que pita los códices, para gobernar, para astrónomo, para maestro, para sacerdote, para intérprete del destino, para médico, para artesano. En fin, todas las habilidades que había y existía en aquel entonces se estudiaban con sus especialidades de forma totalmente institucional. Ninguno de los estudiantes pagaban absolutamente nada. Sí tenían que hacer el tequio, el trabajo en común, ¿sí? Nada más. O sea, trabajo en común porque había que sembrar también lo que nos vamos a comer, parte de la disciplina que habíamos aprendido en nuestro hogar. Entonces, esto era parte de los estudios, ¿sí? Y bueno, de los estudios aquí estoy comentando con ustedes que se les enseñaba a gobernar. Y ese tipo de gobiernos también tenían que ver con el estudio, ¿sí? Pero hay algo que yo les digo, a ver si lo alcanzan ustedes a leer aquí. En el estudio de las instituciones anahuacas, para que no las malinterpretemos, hay que tener presente el hecho de que se trata de una cultura original, muy diferente a la occidental, y que su desarrollo obedeció a un principio integral y que procedíamos de una distinta economía a la de ellos. Una cultura en la que todo se fundía en un todo armonioso e imposible de deslindar. O sea, no deslindábamos ninguno de los elementos con los cuales nosotros vivíamos, ¿sí?
lo que para el occidental sería ciencia, religión, derecho, costumbres, milicia, comercio, fisco, etcétera, para nosotros implicaba un todo, un elemento en todo, uno más que el otro, uno menos que el otro, era una implicación distinta y diferente. Y dice el mismo autor que vimos anteriormente, y ante las más sabias repúblicas, dice Joseph de Acosta, como fueron la remana y la ateniense, vemos ignorancias dignas de risa. Por cierto, si las repúblicas de los mexicanos y de los incas se refirieran en tiempos de romanos o griegos, fueran sus leyes y gobiernos estimados. Esto es, nuestros gobiernos, nuestras leyes eran superiores a las de los romanos o griegos que Joseph de Acosta conocía en aquel entonces. Él había estado ya durante mucho tiempo en la región del sur, donde los mayas quechuas, primos hermanos de los mayas quichés, con los cuales nuestro pueblo, el pueblo anahuaca del centro, mantenía una estrecha relación, la Confederación del Anáhuac, que era conformado con 13 grandes naciones o 13 grandes poblaciones, dentro de las cuales la nación ahora llamada Inca, Maya Quiché, estaba integrada. Pero también dice Joseph da Costa, más como sin saber nada de esto, o sea, sin tener el conocimiento de lo que éramos nosotros, los nativos del Semanagua, ¿sí? Más sin saber cómo éramos, entraron por la espada, o sea, entraron asesinando, sin oírnos ni entendernos. Y dice que no merecíamos la reputación de las cosas de los indios, sino como si fuéramos cazados en el monte y traídos, llevados a sus casas para su servicio y sus antojos. Los hombres más curiosos y sabios que han penetrado y alcanzado su secreto, su estilo de gobierno antiguo, muy de suerte lo juzgan, maravillándose que hubiera tanto orden y razón entre ellos. Esto se debía a que sí había una enseñanza en el difícil arte de gobernar. No era nada más quítate tú para ponerme yo. Eran merecimientos los que tenía cada uno de los pobladores. Y todo esto se iba llevando a cabo con las diferentes formas. El costumbre y la policía de los indios, dice nuestro amigo Joseph de Acosta, es ayudarlos y regirlos por ellas mismas. O sea, nuestras leyes eran tan perfectas para este español, más bien no, era portugués. Joseph de Acosta portugués. ¿Sí? Dice que se tenía que regir nuestro pueblo por nuestras propias leyes. Y dice que debemos de ser gobernados conforme a nuestros fueros, pues son como sus leyes municipales, y por cuya ignorancia como se han cometido yerros de no poca importancia, no sabiendo los que juzgan, ni los que rigen por donde hay de juzgar y regir a sus súbditos, que además de ser agravio y sin razón que se les hace, es en gran daño por tenerlos aborrecidos, como amores que en todo, así en lo bueno como en lo malo, les somos y hemos sido contrarios. Eso está en la Historia Natural, en el libro sexto, capítulo primero, por si quieren tener una referencia, para que lo vean más ampliamente. Cuando los estudiosos de los pueblos europeos ven los pueblos americanos de aquel entonces, pues quedan maravillados, pero los que vinieron a masacrar no conocían nuestras leyes, nuestros usos, nuestras costumbres. Por lo tanto, practicaron la guerra como se las enseñaron a ellos. Matar por matar, o más bien, matar por codicia. Para nosotros el oro no tenía ningún valor, pero para ellos era invaluable. Para nosotros no había monedas y ellos ya las acuñaban con la figura de su rey en turno. Nosotros teníamos un valor importantísimo que era el trueque.
Y sí utilizamos monedas. El cacao, las semillas del cacao, eran aquellas que se utilizaban cuando no se llegaba a un acuerdo en el trueque. De tal suerte que si se hablase de comprar a un hombre, como lo tenían los españoles, 3 semillas de cacao valía un hombre fuerte, valiente, ágil y que todavía tuviera muchos años para trabajar. Lamentablemente, 2 semillas costaba una mujer en los mismos términos, pero sí había una moneda. Muy rara vez es utilizada porque el cacao se consideraba una bebida energética y que solamente los grandes iniciados podían tomar. Aunque toda familia tenía la oportunidad de preparar sus propios cacaos, su propio chocolate. Y yo me pregunto qué sería de Suiza sin el cacao de México. Y bien, pues nada comprendemos nosotros de los pueblos si pretendemos encontrar los principios básicos de la cultura occidental. Y recuerden que estamos súper occidentalizados. Todo lo que vemos ahora es un remedo de las situaciones occidentalizadas. Las universidades. Tenemos una gran universidad nacional autónoma de México. Pero si nos vamos a la historia y seguimos en la misma, la universidad nació gracias a, o por impulso de, la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, cuando la Iglesia mete las manos, pues ya no hay una libertad de enseñanza, sino una imposición de culto. Y entonces, cuando hay una imposición de culto, pues todo se desmaya porque te imponen y no te dan la oportunidad de ser un libre pensador. Así que necesitamos un gran esfuerzo para comprender y adaptar, para ver la verdad contenida en todas las mentiras que se escribieron aquellos que fueron vencedores, pero que estaban desconcertados porque no entendían quiénes éramos. Entonces, a todas estas inventos y adulteraciones que hicieron de la historia, con interpretaciones muy suyas y a menudo muy malintencionadas, todas ellas fueron por razones económicas, políticas y religiosas. Económicas. Bien, pues recuerden que los españoles venían por oro y plata, y una parte de ese oro y plata era para la monarquía española. Cuestiones políticas, porque entre más matabas gentes y más mataban originarios, pues más territorio tenían ellos para poder mandar, ordenar, y se empezaron a hacer el virrey y, bueno, los virreinatos en cada una de las regiones, y religiosas, porque todo era con el afán de convertirnos a una religión que desconocíamos. Entonces, políticamente, los gobiernos que llegaron, las órdenes de los gobiernos que llegaron, pues no conocían, no sabían, y todo fue por sus razones económicas, sus razones políticas y sus razones religiosas. ¿Sí? Y bueno, como hay una dificultad de carácter técnico, tenemos que añadir la necesidad de doblegarse a los principios rectores de la mentalidad indígena, ya sea de carácter filosófico, religioso y polijurídico, para aquilatar las consecuencias prácticas a que dieron lugar en sus propias instituciones. Esto es, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido para que nosotros podamos entender cómo eran las políticas en los gobiernos de la náhuatl, ya que si bien existía una diversidad de lenguas, pero entre todos los pueblos autóctonos, así como lo hubo entre los europeos, había más equivalencias, ¿sí? En nosotros no existía esa equivalencia.
No teníamos una identidad de pensamiento con los europeos, tampoco teníamos una traducción exacta de lo que ellos decían o lo que decíamos a ellos, y respondíamos a dos desarrollos diferentes de la cultura. ¿Sí? Esto en materia política completamente varía. Y aunque los términos podían tener traducción equiparable, no eran idénticos. ¿Sí? Y nuestra cultura nace con el actual nace con el quinto sol. En el quinto sol nace el calendario, la cultura, la organización política y social, y todo eso está en íntima relación con los calendarios y la astronomía. Y hablar de instituciones de un pueblo que practica el derecho constitucionario, como el náhuatl o el inglés, es referirse al conjunto de toda una organización política que de hecho y sobre todo también de derecho se van desarrollando y se van modificando. Esto es que nuestras formas de gobierno no eran totalmente aferradas a un solo espacio. Conforme los tiempos iban cambiando, las leyes iban modificándose para el mejor servicio de el pueblo. En nuestra pirámide, en la parte más elevada, se encuentra el pueblo. En la parte media, en la parte siguiente, para abajo, se encontraban los médicos, los sacerdotes, que también a veces era uno mismo, y los que mandaban la policía, como la conocemos hoy, los guardianes del orden. Más abajo estaban los que fabricaban la vida, agricultores, jornaleros, y toda clase de gentes que trabajaban. Y hasta abajo, recibiendo el peso de todos ellos, se encontraba el Tlatoani y el Cihuacóatl. El Tlatoani, el que tenía la palabra del pueblo, y el Cihuacóatl, el que tenía la voz de mujer, o sea, el que interpretaba la administración. Uno era elegible y el otro era una persona que elegía el pueblo. Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que nosotros íbamos modificando y no solamente estábamos estáticos en cuanto a nuestras leyes, ¿sí? Y debemos de considerar que las instituciones en su funcionamiento y en que pretendamos exigirlas son formuladas en tiempos explícitos o en cuerpos de leyes y decretos, sino haciendo el estudio de las costumbres repetidas, observadas, modificadas o desarrolladas, lo que constituye la tradición y el desarrollo mismo de la historia de ese pueblo. La costumbre, el tlamanilistli, las cosas como están, eso significa la realidad concreta. Siempre era las cosas como están, lo que significaba una realidad concreta. No estaban haciendo interpretaciones como los abogados el día de hoy, para las leyes, o como los diputados el día de hoy que quieren variar esto porque una S está mal puesta, porque una coma no me conviene. No, las cosas tal y cual son. Y bueno, nuestro gobierno es de los pueblos de la Nahua, que es desde California hasta Nicaragua, no corresponden a ningún tipo ideal, considerando como lo estiman que deben de ser así a la europea, sino que constituyen un verdadero prototipo en el que se consideran los hechos conforme a su ineludible realidad y se van adaptando a las circunstancias económicas, geográficas y sociales de dicho pueblo. Esto es, no puedes permanecer estático en tus leyes si tu población ya creció, si se creó un nuevo barrio. Tienes que emprender y hacer un nuevo calpulting, y en ese nuevo calpulting tienes que realizar nuevamente el nombramiento de ellos mismos para quienes van a encargarse de su seguridad. ¿Cuántos responsables son? En las matemáticas también surge la forma de gobierno. Se iba manejando de 20 en 20. Una familia a veces llegaba a esa cantidad y a veces no, pero conforme iba creciendo se iban formando los barrios,
de 20 gentes, y después de 20 gentes se formaba otro barrio, y cada barrio tenía a un gobernante, más bien a un responsable. Y cuando se formaban más de 4 o 5 barrios, se formaba un centro de pueblo, y el centro de pueblo estaba gobernado, no, estaba cuidado por cada uno de los responsables, y los responsables se reunían en círculo para tomar acuerdos y llevar a cabo las mejorías que necesitaba el pueblo, ajá, que iba creciendo como tal. Entonces, nosotros no teníamos gobiernos liberales o democráticos, que ahora dicen que son gobiernos del pueblo. Tampoco teníamos gobiernos aristocráticos, donde gobernaban los mejores o los más ricos. Tampoco teníamos gobiernos oligárquicos, donde pocos gobernaban, y mucho menos, como se pretende el día de hoy, teníamos gobiernos monárquicos, donde el gobierno es uno solo y todos los demás son enemigos, estén bien o estén mal. ¿Sí? No teníamos nada de eso, que eran propios de la cultura occidental. ¿Sí? Nuestros gobiernos tenían características propias y muy diversas. ¿Sí? Y bueno, lo que sí es importante destacar en esto es que una organización política en conjunto presenta notables analogías entre todos los pueblos, aunque cada pueblo haya tenido sus particularidades. Y nos referimos para mayor brevedad al sistema de gobierno que se conoce como el gobierno interestatal de México Tenochtitlan. El ombligo de la luna, como le dicen algunos, el maguey del lugar de Tenoch, el gran nopal, en Texcoco, Acolhuacan, lugar donde los arbucitos, los de abolengo que viven cerca del agua, y Tlactopac, Tecmaloguayan, sobre las carillas, lugar de los palaciegos, donde ya había casas grandes e importantes que fundaban, al parecer, unos castillos como los conocemos el día de hoy. Ajá. Entonces, primero hay que determinar los principios fundamentales de nuestra organización para poder comprenderla. Así como el pensamiento y las creencias de los pueblos son frutos de la observación y de la elucubración humana, la organización política está en íntima relación con el pensamiento económico, científico, filosófico y religioso de los pueblos. Cada uno de los poblados que formaba ese gran núcleo de las 13 grandes naciones tenían sus propias formas de ver a la divinidad, aunque había algo común. Tenían sus propias formas filosóficas de ver la vida, aunque tenían siempre algo en común. Tenían que ver mucho con lo científico, aunque tenían algo en común en sus construcciones, en sus mediciones y en sus astronomías, y en lo económico. Todos los pueblos antiguos, aunque variaba en su forma de proveerse para las épocas de hambre, todos tenían un principio económico, el resguardo de los granos, las semillas, para las épocas de sequía. Entonces, había algo en común en cada uno de los pueblos de nuestra gran América. El Sem Anáhuac nos distinguía de los pueblos europeos que llegaron a avasallarnos sin tener conocimiento de quiénes éramos. Ajá. Y de tal suerte que teníamos un gran concepto matemático, astronómico, físico y biológico del universo, y con esto medíamos y observamos la naturaleza, y la reflexión nos conformando a ellos, la superamos y establecíamos de tal suerte un orden político y social adecuado a las condiciones físicas, económicas y científicas. O sea, no estábamos, decía yo hace unos minutos, quietos, estáticos. Y íbamos cambiando y mejorando, preservando la unidad del pueblo. Y
¿Por qué les digo yo que es un gobierno social, eran gobiernos socialistas? Porque había una forma colectiva de organización de toda actividad humana, que es la cultura. ¿Ah? No había un solo niño que no fuese a la escuela, al Telposcayot, al Izcayot, al Calmecac, todos tenían afortunadamente la misma oportunidad de asistir. Entonces, había cultura. Hoy, pues obligadamente tienes que ir y si no, presentas un documento en donde vas a conseguir trabajo, pues no te lo dan, ¿sí? Ajá. Entonces, eso era lo que nos hacía ser grandes, ¿sí? Y vencer dos grandes diferencias que teníamos con los demás pueblos. No teníamos bestias de tiro y de carga, y tampoco teníamos cereales panificables, pero eso nos ayudó a ser más culturalmente mejores, políticamente mejores, ya que superamos todo esto y le dimos importancia a algo muy importante y era la nixtamalización. No teníamos cosas panificables, pero sí se construyó la nixtamalización, el maíz como eje común del orden económico. Y el maíz nos producía diversos tipos de alimentos, nos lo sigue produciendo, e incluso se utilizaba para las grandes festividades donde se realizan los tamales. En todas las culturas de México, el tamal actualmente, pues lo conocemos y lo comemos de forma común, pero en la antigüedad el tamal tenía un símil al pastel. Cuando había tamales porque había fiesta, ¿sí? Grandes festividades. De ahí que muchos de nuestros pueblos tengan diferentes formas de hacer el tamal. ¿Sí? Bien, déjenme ir un poquito más adelante para que vean ustedes, veamos que había también, si no nos vamos a quedar todo el tiempo aquí en esto y no vemos lo de nuestros abuelos que se fueron. Bien, teníamos una forma de organizaciones. Las territoriales, que eran el calpulli rural, que era autónomo y disperso. O sea, al igual que ahorita tenemos una capital del estado y tenemos en diferentes lugares poblaciones. En aquel entonces era el calpulli rural. El calpulli urbano, que era autónomo y estaba concentrado a manera de barrio. La región Oinicli del Calpotin, ¿sí? Es donde se manejaba por medio de hermandad, fraternidad, grupos de amistad de caseríos, una entidad regional autónoma llamada Tlatocayot, o sea, gobierno. El Calpoltin o Inuktitl, ¿sí? Era conformado por gentes que no tenían o no eran originarios, pero sin embargo se habían avecindado y por afinidad formaban parte ya de el Calpoltin o el Güey Calpuli. Los señoríos o territorios de los estados autónomos, pero la autoridad dependía de un estado. Estos se llamaban Tecuyot, el señorío, el gran estado de independiente llamado Hueytlatolcayot, el gran gobierno, y 6, la federación de estados llamado Tlatacaihuayot, la hermandad o amistad. ¿Dónde estás? Oh, ¿dónde te fuiste? Sí, parece que no sé qué pasó. Pero ya ahorita, ya, ¿sí? Ya está listo. Perdón, hubo un proceso aquí medio raro. Entonces, la Federación de Estados llamado Tlatacaihuayot, sí, que era la hermandad o amistad de gobernantes o el conjunto de principales o palaciegos. Esto era donde se llevaba a cabo todas y cada una de las reuniones, a las formas de gobernar. Si el gobernante de Texcoco, el gobernante de Toluca, Tolán, como se llamaba en aquel entonces, tenían un desacuerdo, se conjuntaban todos los gobernantes
para que se llegara a un acuerdo de mutuo respeto. Y así ocurría con todos los grandes estados. Eran respetadas sus formas de gobernarse, pero cuando ocurría algo que desgranaba la mazorca de maíz que todos los pueblos habían formado, todos reunidos como uno solo, los volvían a hermanar y los maíces que habían sido desgranados volvían a formar parte de la gran mazorca que era nuestra nación. ¿Sí? Entonces, si vemos nosotros un poquitín la historia, éramos o teníamos unos gobiernos prácticamente perfectos, donde todos teníamos oportunidad de hacer todo y donde también había algunas leyes que eran, vamos a llamar, drásticas. Por ejemplo, algo que no era perdonado en ninguno de los poblados era la embriaguez. A los primeros que se castigaba era a la familia por haber permitido que uno de sus miembros se volviera un adicto al alcohol, a las bebidas embriagantes, cuando no tenían permiso. Quienes podían tomar eran aquellos abuelos que ya habían cumplido la mayoría de edad, que ya eran 52 años, que ya habían hecho su trabajo en el campo, en la ciudad, en el barrio, en el gobierno o en la sociedad, que ya habían servido. Ellos eran los que podían tomar más de tres medidas de pulque. Octli, para no llamar pulque, octli, licor del agua, ¿sí? El licor puede ser de maíz, podría ser del aguamiel, podría ser de algún fruto, porque ya conocían cómo hacer los etanoles a base de frutos, pero solamente los abuelos o los sacerdotes en las grandes ceremonias tenían permiso de beberlo. Y bueno, en el centro de la República, en México, Tenochtitlan, en la gran fiesta de mayo, sí tenían oportunidad los jóvenes, las jovencitas, los adultos, de tomarse una bebida embriagante. Pero sí llegar a más. Ya aquellos que tomaban mucho eran desterrados, muertos en vida, porque si tú salías de un pueblo hacia otro, siempre había quienes venían a preguntar porque había salido la persona, y cuando se enteraban de que pues había salido por una falta grave como es el alcoholismo diario constitucionario, pues tampoco le permitían su estadía, y de tal suerte que aunque no estuviese muerto, para los pobladores ya había muerto porque no le permitían estar con ellos. Y así era en todos los lugares donde se iba a dirigir. Cuando por buena fortuna o mala fortuna de él regresaba a ese pueblo donde había nacido, donde había sido corrido por primera ocasión, donde había sido desterrado, y se seguía en las mismas condiciones, entonces sí era condenado a muerte física, no a muerte espiritual. Era la única, una de las penas más graves. Ni el adulterio, porque no lo existía, era castigado con tal severidad. Gobiernos que se preocupaban porque un borracho, perdón por la palabra borracho, ¿sí?, un alcohólico, no le sirve a la nación. Alguien que toma, pues, se pone alegre y todo lo demás, que bueno, dejará su alegría algún día, pero alguien que no deja la alegría nunca, no le sirve a su familia, no le sirve a la sociedad, no le sirve al pueblo. Esa era parte me fui un poquito rápido por los tiempos, ya que pues ya estamos en tiempo y no me va a dar, espero que nos dé tiempo de hablar un poquito de lo que es la fiesta de los muertos. El Michaelwintonti o el Güey Michaelwitl, ¿sí? El Michaelwintontli era una festividad que se llevaba a cabo del 10 al 29 de julio aproximadamente,
Y en esas fechas se celebraban festividades donde se compartía el alimento con los niños de la familia o del Calpulli donde habían fallecido. Y el Weymikelwik, ¿sí?, que era del 30 de julio al 18 de agosto, se rememoraba a los adultos en la familia o el Calpulli que murieron. Ajá. Y así, como la alegría que genera un nacimiento, corresponde la tristeza de la muerte. Ambos se acompañan de gritos, los cuales pueden expresar regocijo o pesar. Anuncian de manera espectacular el acontecimiento. En el caso del nacimiento, si se trataba de un nacehual o de un hombre, los niños salían corriendo gritando el nombre del recién nacido. Y si ocurría un deceso, una muerte, son mujeres ancianas las que derramaban la tristeza dentro de la colectividad, dentro del pueblo. O sea, sí que el nacimiento y la muerte se celebraban de la misma manera. Una de las figuras que nosotros tenemos es una que vamos a ver adelante, Tonantzin-Tlali, la famosa Coatlicue, que más que una escultura es un libro, porque nos habla de la vida y de la muerte. Entonces, esas dos fiestas, las dos veintenas, el Mikelwintontli, se dedicaba a los familiares muertos desde su infancia, y el Weymikelwitli, los muertos grandes, que eran para abuelos y familiares que habían dejado su tonali, su cuerpo físico, en la edad adulta. Y durante estos 40 días se le colocaba el Momochtli, el altar. De ahí había los juguetes, los dulces, los guisos de los niños, y en la veintena de los adultos, los guisos, el octli, el tabaco, los objetos de gusto de los mayores, ¿sí? En ambas veintenas se platicaba con ellos y se les pedía su consejo, ¿sí? Y a partir del fallecimiento se inicia un ritual complejo que tiene como fin definitivo separar al difunto de la comunidad, encauzarlo hacia el lugar del inframundo que le corresponde y realizar la catarsis para sanar el cuerpo colectivo de aquellos que quedaban vivos y con los estragos de la muerte del familiar. La vida y la muerte siempre ha estado ligado con nosotros. Nacemos para morir y morimos para nacer. Es una transición que no ha sido implícita más que en nuestros propios pueblos. Y así como el Sol, que en un movimiento espacio-temporal que tiene una estructura coordinalmente, en el mundo se define los 4 lugares donde vamos a morar cuando dejamos este cuerpo. El Mictlán, o lugar de los muertos, donde está Mictlacutli. El Tlalocan, lugar de Tlaloc, donde vamos los ahogados. El Tonatio Ichan, el Shanti, la casa del sol, que es la morada de Huitzilopochtli, y el Zincalco, la casa del maíz regido por Huema. Ahí es donde van todos los niños, ¿sí? A Zincalco van los que son bienaventurados y son amados y llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez, que son como unas piedras preciosas. Estos no van a los lugares de espanto del infierno, sino que van a la casa de lo divino, que se llama Tonatecutli, donde viven los vergeles que se llaman Tonacaiguel, donde hay todas maneras de árboles, flores y frutos, y andan ahí como sinsontes, que son avecitas pequeñas de diversos colores que andan chupando las flores de los árboles. Ahí en el Tocahuitlán van los niños. Ellos, que son los que alegran a los padres con sus andares infantiles, sus risas, que son como voces de aves. Ahí van los niños al Zincalco, ¿sí? Y a los adultos se les decía: hijo, ya has pasado y padecido los trabajos de esta vida, ya has servido a nuestro Señor que te va a llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo, y brevemente, como quien se calienta al sol, es nuestra vida, a merced de nuestro Señor. Fue merced de nuestro Señor que nos conociésemos y platicáramos los unos a los otros en esta vida y ahora y al presente,
ya te lleva el que se llama Mictlantecutli, y por otro nombre Acolnahuacat, o Tezontemoc, y la energía que se dice Mictlantecíhuatl, ya os puso por su asiento, porque todos nosotros iremos allá, y aquel lugar es para todos y es muy ancho, y ya no habrá más memoria de ti, y ya te fuiste al lugar oscurísimo que no tiene luz ni ventanas, ni más de volver, ni más de salir de allí, ni tampoco más habréis de tener cuidado y solicitud de tu vuelta. Después de haberte ausentado para siempre jamás, has dejado ya a tus hijos, pobres y huérfanos, y nietos, y ni sabes cómo han de acabar, ni a pesar de los trabajos de esta vida presente. Y nosotros, allá iremos a donde tú estuvieras antes de mucho tiempo. De esta manera se despedía a las personas adultas, diciéndole que también nosotros vamos para allá antes de que pase mucho tiempo. Ya después de esos 40 días, la vida seguía su estadia normal. En el espacio-tiempo, ¿sí?, a los adultos se les cortaba unas guedejas acá a la parte alta de la cabeza y se guardaba porque decía que en ellos quedaba la memoria de su ánima y el día de su nacimiento y muerte, y estos cabellos se juntaban con los otros que en su nacimiento le habían cortado, y todos los ponían en una cajita bien labrada y pintada por dentro con figuras de el demonio, decían los europeos, según que les aparecía, y se dibujaban en las piedras y maderas. Ajá. Y lo vestían con un hábito correspondiente a su condición, a sus facultades y a las circunstancias de su muerte. Si el muerto había sido militar o del gobierno, le ponían el hábito de Huitzilopochtli. Si era un mercader, el de la Catecutli. Si era un artesano, del protector de su oficio. Y aquel que moría ahogado era vestido con el hábito, con la vestimenta de Tlaloc. El que era justiciado por adúltero, con el de Tlazolteotl. Y al ebrio, con el de Tzalconcatl, el dios del vino. Así lo dijo Gomora, el sacerdote Gómora. Más vestidos después de muertos que cuando estaban vivos. Usos y costumbres de nuestros pueblos. Usos y costumbres del pueblo antiguo. ¿Sí? La muerte la vemos de una manera distinta y diferente. La muerte la vemos de una manera más humana que divina, porque nacimos para morir, y ya lo decía nuestro abuelo Nezahualcóyotl. No estamos aquí para siempre, solo un instante, solo un momento. Si la flor más hermosa se seca, si la piedra más fuerte se rompe, si el rayo del sol de la mañana en la tarde ya no se ve, no estamos aquí para siempre. Al menos en nuestro paso dejemos flores, esparzámoslas para que todos aquellos nos recuerden por nuestras acciones, y al menos sembremos cantos. Dejemos que nuestra palabra sea la que nos alabe o la que nos condene. Ometeo. Y bueno, pues espero que les haya abuelito, útil. Muchas gracias, abuelito. Qué hermoso todo lo que nos compartes. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron. Les agradecemos su presencia, a Sergio Solís en esta sala Zoom. Es un gran fotógrafo, hermano, que próximamente nos va a apoyar en hacer un respaldo fotográfico tuyo, querido abuelito. Pues yo creo que ya nos ponemos de acuerdo porque el día 20 yo salgo para León. Perfecto, abuelito. Entonces, ya tenemos fecha. Sí, sí, hermano, adelante. Claro que sí, hermanita, abuelito. Un placer que nos brindaste mucha luz hoy. Muy interesante toda esta plática. De verdad, estoy impresionado y muy agradecido con todo esto que nos compartes. Y de verdad va a ser un placer para mí poder plasmar estas imágenes. Nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto lo hacemos.
Claro, nos ponemos de acuerdo ya en estos días. ¿Sí? Gracias a toda los hermanitos, los amigos, seguidores de esta página. Compártenla para que toda esta sabiduría ancestral llegue a más personas y recordemos toda esta magia. Muchas gracias. Vamos a dejarlo así en suspenso. No, abuelito, no será la última vez que te tengamos acá. Muchísimas gracias. No tengo palabras, pues, para agradecer tanto amor que nos das. Las Pues muchas palabras, gracias a las todos. palabras son como las flores que debemos de sembrar. Si caen en tierra fértil, germinarán. Si caen en tierra árida, no nos debemos de preocupar, porque alguna vez la lluvia en esas semillas caerá. Tlaxcamati. Tlazocamati, abuelito, Meteo. Bendiciones a todos. Que tengan una bellísima noche. Bellísima. Gracias, que tengan. Nos vemos muy pronto. Que disfruten. Hasta pronto. Y por favor. Gracias, hermano. Sergio también. Pórtense Adiós, como hermanita, sean adiós, felices. abuelito, gracias. Hasta pronto. Gracias. Un Meteo.